Buongiorno, buenos días, buenas tardes. Lo que tenemos aquí es un temazo que nos viene, imagínense, describir, explicar qué es un ser humano, cómo Dios, ¿no? Nos dio el manual, Él es el creador. Si vamos a estudiar, yo uso este ejemplo, si alguien va a estudiar sobre una, un motor de un carro específico, ¿no? Quieres tener leerte o estudiar el manual el ingeniero que hizo ese motor, ¿no? Por sí, bueno, el ser humano, ¿quién creó el ser humano? Los que creemos que Dios creó al ser humano en su imagen y semejanza. Bueno, leamos cómo define. Ahora, el temazo está ¿por qué? Porque hay muchas cosas que el mundo nos ha enseñado, que hemos aprendido que no están en acuerdo con eso o están faltando cosas o no han tenido, ¿sabes? No tiene toda la información. Pero ahí es donde viene la importancia porque hemos estado tratando de aprender las palabras específicas, ¿no? Cómo definir algo, si está escrito en hebreo, si es que está escrito en griego y después traducido al latín, al inglés, lo que sea, ¿no? O más moderno, ¿no? Empiezan a perder a veces ciertas cosas, ciertas definiciones muy importantes. Entonces vamos a empezar una serie sobre el ser humano y hay que entender que somos cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma, espíritu. Tres cosas. Cuerpo, alma, espíritu. El cuerpo es el cuerpo. Físico, ¿no? Nadie se pela en eso. El alma tiene una conciencia que está, ¿no? En la psiqui, vamos a decirlo en griego, el suco. Eso, esa palabra psicología, eso sabemos que hay una conciencia. La psicología de la ciencia dice que eso es lo que crea, ¿no? Al ser humano. Eres un ser consciente, pensando, tienes pensamientos, emociones, También hay un espíritu. Y este espíritu también tiene una conciencia, que es lo que Pablo nos habla después en Romanos cuando estamos lidiando el hombre, ¿no? El hombre antiguo, el hombre carnal versus el hombre espiritual, la nueva creación en Dios, en Jesucristo. So, el alma y el espíritu tienen conciencia, mas el alma es mortal, el espíritu es inmortal. So, empecemos con el alma. Del hebreo nefesh, griego suk. ¿A dónde va el alma al morir? Creemos que el alma, al parecido del cuerpo, regresa a su estado previo de la creación. El cuerpo vuelve al polvo de la tierra, de donde fue hecho, formado. El alma no existía ni tenía conciencia hasta el momento en que Dios le da el respiro de vida a Adán. Así vemos que el alma vuelve a un estado de inexistencia, por decir, o simplemente deja de existir, de tener conciencia. Obvio que no es imposible de que Dios pueda revivir a un alma muerta, volviéndola a la existencia consciente. En Hechos 2, capítulo 2, versos 25 al 27, en la Reina Valera 1960, nos dice sobre Cristo. Porque David dice de él, Cristo, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Siguiendo con las diferentes versiones, vemos que en las más modernas
en la versión de la Biblia hispanoamericana, ese mismo pasaje lo leemos a quien se refiere David cuando dice, sentía constantemente al Señor junto a mí, brincando al verso 27, dice, porque no me abandonarás al poder del abismo, ni permitirás que tu elegido se corrompa. Estamos viendo, lo leo otra vez en la Reina Valera, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Porque no dejarás mi alma en el Hades, porque no me abandonarás al poder del abismo. Vemos cómo se traducen a veces, ¿no? El Hades como el abismo, el poder del abismo, como mi alma, a mí no me abandonarás. Pero esas palabras son claves en lo que estamos estudiando ahorita. No abandonarás, no dejarás mi alma. Aquí vemos que el alma de Cristo fue al Hades, mas no fue abandonada allí. Él fue levantado o alzado de la muerte. Así que comprobamos que el alma va a Hades después de la muerte. Pero este Hades viene de la palabra hebrea, Sheol. Hades es en griego, Sheol es en hebreo. Se describe como un lugar de dormir y de sueño. Vamos a parar, explicar una cosita de el hebreo y el griego. Alejandro el Magno toma Jerusalén 300, me buscar esa fecha correctamente. Alejandro el Magno toma a Jerusalén en el 332 antes de Cristo. Los griegos están al mando, ¿no? Hasta el 163 antes de Cristo, cuando los judíos de ese, judeanos, vamos a decir, de Judea, toman como una independencia que dura como 100 años. ¿Qué pasa? Muchos habían perdido el lenguaje hebreo, habían perdido porque habían estado tanto bajo los griegos, ¿no? Entonces hay un proyecto en el 280 antes de Cristo, hay un proyecto que se llama la Septuaginta, porque son 70 escolares o 72 escolares que se toman el proyecto de traducir las escrituras hebreas al griego, ¿no? Así la gente cotidiana ahorita pudieran leer las escrituras en el griego, porque muchos se les habían olvidado el hebreo. Más, obviamente, están tomando palabras griegas, más las definiciones de esos conceptos ya habían sido establecidas en el hebreo. Aquí brincamos al Hades, es una palabra griega que viene de la palabra Sheol, hebrea, más el concepto y la definición viene de Sheol, no del griego. Hades en ese tiempo, el griego, ¿qué pasa? Hades era un término de griego, de la mitología griego. Hades era el dios de debajo de la tierra. Era un sitio para los muertos. Entonces ese reino de debajo de la tierra lo llamaban Hades también, como ese dios. Pero ¿qué pasa? Obvio que no podemos estar, lo han hecho, han puesto esas definiciones de la mitología griega por esa palabra que se prestó, ¿no? Pero las definiciones vienen del hebreo, de Sheol, como tenemos que claramente la palabra de Dios para estudiarla y entenderla. Es eso entonces.
Cuando traducen la palabra Sheol, la traducen como Hades. Pero Sheol no es un concepto de la mitología no griega. Tenemos que verlo como en los griegos era un sitio de tortura consciente, ¿no? Donde iban a ser tormentados, a trabajar, ser torturados. Más el concepto de Sheol del hebreo era un sitio de descanso. Se describe como un lugar de dormir o de sueño, no como un lugar de sufrimiento y tortura. En Hechos 2:27 está haciendo referencia la traducción de la Septuaginta del Salmo 16, verso 10, donde la palabra Sheol se traduce al griego como Hades. Aunque el Nuevo Testamento está escrito en griego, los conceptos otra vez ya habían sido establecidos en el Antiguo Testamento en hebreo o el arameo. Eso es muy, muy importante entender que no podemos usar los conceptos griegos de la sociedad cotidiana de ese día cuando el Nuevo Testamento está escrito, porque los autores están usando como referencia los conceptos ya establecidos en el Antiguo Testamento. Entonces vemos a Hades en concepto mitológico griego con su politeísmo y dioses a la imagen del hombre, mandando a hombres a ser torturados por eternidad en el infierno, cuando el concepto hebreo de Sheol no es nada como un infierno, sino el concepto de un sitio de descanso, de dormir o de sueño. La inconsciencia, ¿no? Una inconsciencia. También notamos diferencia en que Sheol no era la tumba o el sepulcro donde se colocaría el cuerpo del fallecido. Eso se llama keber o kebura en hebreo. Pero el alma se decía ir a Sheol. Y leamos el Salmo 13, verso 3. Y en Daniel 12, verso 2, vemos este concepto. Vamos a leerlo. Entonces busquemos el Salmo 13. Salmos 13, verso 3. Y en esta vamos a leerlo en la Biblia Dios habla hoy. Señor Dios mío, mírame, respóndeme, llena mis ojos de luz, que no caiga yo en el sueño de la muerte. Daniel 12, 2. Daniel 12, verso 2 de la Reina Valera 1960 nos dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Mas esa palabra eterna y perpetuidad también viene del hebreo olam, que se traduce muchas veces como eternidad o perpetuidad, pero de verdad significa es un tiempo indefinido. Olam, tiempo indefinido. En el griego sería aion, ion. Y las palabras de nuestro mismo Señor Jesús Cristo en nueve, Mateo 9, 24, que nos dice, antes de levantar a la niña de la muerte, la que había muerto, les dijo, apartaos, porque la niña
no está muerta, sino duerme. Sálganse de aquí, pues la muchacha no está muerta, sino dormida. El apóstol Pablo sigue con esta terminología hebrea en sus escrituras, diciéndonos en 1 Corintios capítulo 15, los versos 18 al 20. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. La Biblia también nos dice que el alma que pecare, esa morirá. En Ezequiel 18, versos 4 y 20. El alma que pecara moriría. El alma muere. Estamos entendiendo, el alma no es inmortal. La idea no estaba presente hasta en la gran profecía sobre la crucifixión de Cristo. Como dice en Isaías 53, verso 10. Yahweh quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida, Nefesh, en expiación por el pecado, verá descendencia por cuanto derramó su vida, Nefesh, hasta la muerte. Cuando haya puesto su alma en expiación por el pecado, verá descendencia, por cuanto derramó su alma. La idea está presente en la gran profecía de crucifixión. El concepto del alma sacrificial se encuentra en Levítico 17, versos 11 al 14. Así nos dice que la vida, Nefesh, alma, está en la sangre y Dios ha dado la sangre para hacer expiación por nuestras almas. Por eso es que el hombre no debería beber sangre, sino derramarla en el suelo, y Jesús derramó su alma hasta la muerte. Físicamente era la sangre que se derramaba en el suelo, pero esta representaba al alma. Así que se nos queda claro que la palabra dormir se usa para representar a los que han muerto. También es aparente que el alma puede morir y ser derramada como la sangre. El conflicto está en si esto representa un estado consciente o inconsciente de la persona muerta. Y vamos a parar aquí, yo creo. Seguiremos en la parte 2 después. Parte 1 ahorita. Seguimos. Chao, chao. Bendiciones. Adiós.